Es un gusto presentarnos porque desde ahora vamos a hacer Info Tejedor TV, un panorama, ¿sí?, semanal que vamos a compartir noticias del partido de Carlos Tejedor. Así comienza Info Tejedor TV. Walter Macay los saluda y de ahora en más tendremos este encuentro periodístico. En Info Tejedor TV vamos a presentar en esta entrevista al intendente municipal del partido de Carlos Tejedor, el señor Raúl Sala, donde abordamos distintos temas que hacen a su carácter como administrador del partido de Carlos Tejedor. También nos anuncia su intención de ir a la reelección por 4 años más administrando Carlos Tejedor. Una nota extensa, pero muy fructífera para usted, señor televidente. La palabra del señor intendente municipal. Saludar al intendente del partido Carlos Tejedor, Raúl Sala, y en la ciudad de General Villegas. Un gusto saludarlo. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Un gusto para mí. Bueno, ha compartido con intendentes de toda la región un encuentro mensual que debe dejar resultados muy positivos para toda la región. Principalmente ustedes dan hincapié en su partido, no en su distrito. Sí, exactamente. Hace 3 años que estamos convocados todos los meses, planteando todas las iniciativas, todas las inquietudes que tiene cada uno de los distritos y trabajando a nivel regional para seguir mejorando cada uno de los distritos, de los 8 distritos que integran este comité, esta región. Bueno, donde se debaten distintos temas. La resiliencia fue un tema y eje principal, no solamente de esta reunión, sino de otras, ¿no? Sí, ya no es la primera vez que se trató el año pasado acá en General Villegas, que va a terminar este informe muy completo que acaba de exponer el intendente Campana. La verdad que es una realidad y es algo de los cuales todos los jefes comunales tenemos que estar y tener presentes el tema de resiliencia para trabajar en realidad en forma tranquila, porque para trabajar como lo tuvimos que hacer en el 2016, en plena crisis hídrica, tuvimos que formar comité de crisis y ahí es cuando trabajás en agudo. En realidad, lo que se tiene que hacer es hacer resiliencia cuando hay absoluta paz y calma para poder estar preparados para cualquier otro evento, ¿no? Bueno, muchos de los intendentes que asumieron por primera vez como intendente como tales, como usted, como Campana, le tocaron aprender a ser intendente. Aprender, le pongo comillas, usted me dirá si sí o no, y convivir con el agua, ¿no? Qué momento, ¿no? Sí, realmente, en realidad todos los que hemos ingresado como intendente en el 2015 somos todos nuevos, todos aprendimos. Uno tenía un pasaje por el legislativo, pero no es lo mismo que el ejecutivo, y obviamente uno tenía una idea de lo que era o de lo que podía llegar a ser pertenecer a un gobierno con lo que se iba a encontrar, pero otra cosa es la realidad y del día a día, ¿no? Las necesidades de la población, la problemática existente dentro de un distrito y cuál es la forma y el método para resolverlo y lo mejor posible. Realmente es todo un desafío, lo sigue siendo hoy, ya casi al terminar la gestión, y el día a día es diferente todos los días. Y en 3 años y 4 meses al frente de como jefe comunal, ¿no?, del distrito de Carlos Tejedor, ¿conforme
hasta ahora? Usted seguramente, cuando hacía campaña en el 2015, habrá dicho, o no digo prometido, pero seguramente se habrá planteado, a su comunidad le habrá planteado ciertas aspiraciones suyas. Bueno, mira, parece mentira, pero justo dijiste las palabras correctas. En el año 2015, nosotros desde el Comité de la Unión Cívica Radical hicimos mesas de trabajo en diferentes tipos de áreas, en las cuales de ahí surgieron 50 ítems o 50 puntos, de los cuales se vieron reflejados en una plataforma, las cuales repartimos y distribuimos con el compromiso que íbamos a tener si podíamos llegar a ser gobierno. Hoy por hoy, a 3 años, porque este reglamento lo hicimos en diciembre del 2018, a 3 años de gestión, tengo el orgullo y la tranquilidad de decir que ese compromiso de 50 puntos ha sido ejecutado en un 80%. O sea que de los 50 puntos que nosotros nos comprometimos en hacer, 40 puntos lo hemos cumplido y los otros 10 puntos que quedan por cumplirse lo estamos tratando de ejecutar, y si no lo vamos a poder hacer para llegar al 100% de lo comprometido, obviamente es porque no se excede a nuestra capacidad y dependemos mucho de la provincia y de la nación. Pero esto es una realidad y te vuelvo a repetir, nosotros, y es mi dicho, el decir me comprometo y no prometo, porque uno es prisionero de sus propias palabras y lo primero que te dicen después, porque las cosas quedan grabadas, vos en campaña dijiste tal cosa. Yo lo reflejé y lo plasmé en una plataforma, la cual repartimos en el 2015 y hoy tenemos el orgullo de decir que hemos cumplido con el 80% de todo lo que nos hemos propuesto. Usted, como todo jefe comunal, debe tener su oposición. Y leí al Grupo La Provincia que saca en un cuadrante donde le dicen que usted no gestiona. Se lo dice un concejal de la oposición. No, que también debe tener su respuesta, ¿no? Porque debe ser duro para un intendente que le digan usted no gestiona. No, para nada. Yo fui oposición y de hecho hoy te digo que es mucho más fácil ser oposición que ser oficialismo. Cuando te dicen que no gestiono, bueno, vamos a hacer una comparativa de los 3 años y 4 meses del gobierno de Sala y de los 4 años anteriores a mi gobierno, donde los planetas también estaban alineados, y te vuelvo a repetir que si yo me jacto de cumplir el 80% de los 50 puntos que dije, es porque esas cosas no estaban gestionadas. Y cuando te estoy hablando de eso, te estoy hablando de un montón de cosas, de la reestructuración de salud, cosa que no había un secretario de salud, te estoy hablando de los caminos, te estoy hablando de la educación, te estoy hablando de cloacas, te estoy hablando de un montón de cosas, como por ejemplo que este año estaríamos dejando todo el casco urbano de la ciudad cabecera con desagües pluviales y cordón cuneta. Te estoy hablando de que trajimos una oficina de empleo, te estoy hablando de una oficina de defensa al consumidor, te estoy hablando de una escuela de quimioterapia. Entonces, si yo no gestiono, ¿qué pasó con la gestión anterior? O sea, lo que yo hice no lo hice por sobre lo hecho, hice lo que no habían hecho. Entonces, cuando te hablan de que no hay gestión, y soy muy respetuoso de la oposición, primero tenés que registrar archivos. Primero tenés que ver qué fue lo que sucedió y lo que hiciste cuando eras gobierno y después recién criticar. Te digo porque yo fui oposición, yo fui concejal, y cuando era concejal no había sido gobierno. Entonces por eso pauté esos 50 puntos a concluir y estoy en pleno conocimiento y estoy dispuesto a aclararle a la ciudadanía, a los concejales de la oposición o a quien sea, de que lo que se está haciendo bien. Y no te quiero hablar de lo que es la reestructuración interna del empleado municipal, donde había empleados que a igual cargo cobraban 170 horas promedio extras. Te estoy hablando de que en el año 2015 el sueldo del empleado municipal cuando yo asumí era de 1.800 pesos y hoy por hoy es de 11.000 de básico, aumentando en 3 años el 482%. Te estoy hablando de que cuando yo entré tenía una deuda flotante de 6.4 millones de pesos y no sabía si iba a poder pagar los aguinaldos. Y te estoy hablando que en diciembre del 2018 terminé no solamente con una deuda flotante de 0, sino con un superávit. Entonces, si eso es no saber gestionar, si no es saber administrar, vaya lo que hizo la oposición en los últimos años.
Y cuando te digo esto, te estoy diciendo también de que en 3 años el Honorable Tribunal de Cuentas en su resolución no bajó ni un solo cargo para ninguno de los funcionarios. Y cuando te digo esto, te estoy hablando de que en 3 años el Honorable Consejo Deliberante aprobó siempre la rendición de cuentas. Y te estoy hablando de que cuando yo era concejal teníamos solamente 2 horas para poder hacer la revisión de cuentas. Y en mi gestión, y a pedido de seguramente ese concejal que dijo que yo no gestiono, tienen la posibilidad de estar desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde, que es el horario de oficina para hacer la revisión de cuentas. Te estoy hablando de honestidad, te estoy hablando de transparencia y te estoy hablando de claridad. Te estoy hablando de que el intendente municipal habla con todos en su despacho y no tiene que pedir audiencias y después no se la dan. Entonces, si eso no es gestionar, si eso es no gobernar, vaya lo que hicieron ellos. Tres Algarrobos, Timote, Curarú, entre otros, ¿no? Son pueblos de su distrito. Sí, sí. A veces un intendente, el mayor desafío es cómo ser equilibrado en todo, ¿no? Que la ciudad cabecera no se devore a los pueblos. También debe ser su Colonia Seré también, ¿no? Exactamente. La visión de mi gobierno es una visión totalmente federalista. Cuando se baja algún tipo de obra o proyecto, se baja para los 5 pueblos. En este caso en particular, va a haber cordón cuneta para todos los pueblos del distrito. El año pasado hubo cordón cuneta para todos los pueblos del distrito. Para la ciudad cabecera estamos terminando de construir una terapia que no existía. Entonces, si yo no gestiono, ¿qué pasó con la terapia? ¿La hice por sobre la terapia que había? No. En la historia de Carlos Tejedor, en 105 años de su creación, no existió una terapia. Ahora vamos a tener una terapia. Te estoy hablando de un centro de oncología en el Hospital Rezano, en Cuenca. ¿Cuándo hubo un centro de oncología en el distrito? Nunca. Bueno, tenemos un centro de oncología. Te estoy hablando de que cuando hay algún tipo de obra o estabilizado dolomítico es para todos los pueblos, y te estoy hablando de una descentralización del parque automotor también. ¿Por qué? Porque cuando nosotros entramos no teníamos maquinarias. Hoy por hoy no solamente tenemos una red vial totalmente conformada que atiende los caminos troncales, sino que tenemos descentralizado con una motoniveladora en cada pueblo para que el delegado, que en realidad el delegado es el intendente del pueblo, pueda cumplir las necesidades de todos los vecinos. Esas motoniveladoras no existían en ninguno de los pueblos, hoy por hoy la tenemos. ¿Cómo está el camino que se construyó a nuevo, ¿no? Y que lo transitó también María Eugenia Vidal hasta Timote? En tiempos difíciles, hoy cuando el agua se retiró, ¿cómo está? El camino, a ver, vamos a definir algunas situaciones. Yo como integrante del pueblo de Timote, hace un par de años atrás, como médico asistencial de Timote, habiendo estado 7 años, te podría llegar a decir que era una vergüenza de cómo estaba ese camino, por debajo de la cota, angosto, y cuando llovía 30 milímetros teníamos que dar la vuelta por Biauchi porque no se podía pasar. Y en plena inundación del 2001 tuvimos que poner una ambulancia sobre las vías para poder salir del pueblo porque no estaban. Hoy por hoy el camino está alteado, está ensanchado, con las obras de hidráulica que realmente se merece tener ese camino para que no se vuelva a inundar, y con un estabilizado, y ahí es donde está la problemática. El estabilizado, que era el paso previo a hacer la carpeta de ruta, como estabilizado en sí, en algunos lugares falló. Entonces por ahí están de alguna manera protestando porque el camino de Timote no tiene el estabilizado que tenía que tener. Ese estabilizado era un paso previo a la ruta. Imagínate que en plena crisis del 2018 nadie le va a hacer ruta a Timote, porque había muchísimas prioridades. Pero quiero aclarar esto, para que no se preste mala intención también, que la obra se gestionó, y se gestionó, señor concejal, por el intendente municipal a través de Vialidad de la provincia, que fue Vialidad de la provincia la que confeccionó los pliegos, donde se hizo la apertura de los pliegos, donde
Vialidad de la provincia fue quien adjudicó la obra y a su vez Vialidad de la provincia fue la que fue evaluando y haciendo el control técnico de la obra. El intendente solo gestionó. La obra estaba a cargo de Vialidad Provincial. Los fondos no fueron a la municipalidad y de ahí se distribuyeron. El intendente y ninguno de sus funcionarios estuvieron entongados o arreglados con la empresa, sino que esto lo hizo Vialidad de la provincia. O sea que es la provincia la responsable y la empresa por la obra del Camino de Timote. Pero la realidad es la siguiente, que Timote no se inundó nunca más desde que se hizo el camino y llovieron más de 130 milímetros y la gente de Timote pudo salir y así ese pueblo pudo tener la accesibilidad que nunca tuve. Porque en la historia del distrito de Carlos Tejedor, ese camino nunca estuvo por encima de la cota de los campos, ensanchado como está y con las obras de hidráulica que en realidad tiene. Si eso no es gestionar, discúlpenme, y ojalá vuelvan ustedes para enseñarme lo que es ser gestionar. Bueno, gestionar es desde lograr un camino, como usted acaba de decir, hasta lograr también que ingrese una presa de colectivo para brindar un servicio. O sea, lo que le es esencial a una persona, mejor a lo otro no. Por eso es gestionar, es muy amplia la palabra gestionar, ¿no? Gestionar es traer aulas que estaban pedidas por riesgo inicio en escuelas del distrito, que estaban pedidas desde el 2011 y no se pudieron ejecutar con los planetas alineados. Eso es gestionar. ¿Por qué te digo eso? Porque se están terminando 3 aulas en la Escuela 3 René Favaloro de 3 Algarrobos y se van a comenzar con 4 aulas en la Escuela Media en Carlos Tejedor. Gestionar es, en vez de cerrar una escuela de campo, abrirla, como el paraje El Retiro, que estaba totalmente cerrada durante más de 15 años y este intendente la abrió con alumnos a unos 30 kilómetros de Carlos Tejedor. Gestionar es un montón de cosas. Entonces, ¿qué querés que te diga? Es así, por eso te digo, respeto a la oposición, es muy fácil ser oposición, pero hagamos una comparativa de gestión y después veamos. Si gestionar para la gestión anterior fue inaugurar las obras del intendente a quien sucedieron, ese sí fue un gestionador. Los otros fueron inauguradores de obra. Intendente, no puedo dejar de preguntarle por qué usted quiere estar hasta el 2023, digamos, continuar lo que está haciendo, obviamente un político siempre quiere seguir en lo que está haciendo, ¿no? Pero, a ver, sí, yo quiero estar 4 años más, ¿por qué? En realidad, 4 años no es suficiente para poder dejar normalizado, institucionalizado, absolutamente todas las cosas que uno quiere para el distrito, ¿no? Y cuando te estoy hablando de institucionalizado, te estoy hablando de que aún faltan ordenanzas y aún faltan proyectos por ejecutar y promulgar en el Honorable Consejo Deliberante. Y te podría decir, por ejemplo, institucionalizarse como institucionalizamos el empleo municipal con convocatorias. Acá no entran a dedo o porque el aspirante a ser empleado municipal es amigo del intendente o amigo del intendente. Cada uno de los empleos municipales, desde el que está en barrido, no te digo el funcionario, hasta que va a ser jefe de área, entra en convocatoria. Y ahí hay una mesa evaluadora que lo preselecciona. Y después de eso va el jefe de área, que es el que en realidad le da el ok o no. Eso es institucionalizar. Institucionalizar es el plan de beca que tenemos, por ejemplo, donde antes se le daba a todos y todas y con diferentes montos. Hoy está implementado por ordenanza y hay un montón de ítems y puntos que dicen la ordenanza de los cuales los alumnos tienen que cumplir para poder obtener ese plan de beca y ser beneficiarios. Y fíjate cómo será de democrático el gobierno de Sala, que hasta fue una iniciativa mía hacer participar como veedores a los concejales de la oposición en la evaluación de cada uno de los becarios. Eso no existía. Eso era algo imposible de decir o de nombrar. Bueno, hoy por hoy se están haciendo las cosas como se tienen que hacer y es por eso que hasta incluso se modificó el Estatuto del Empleado Municipal en Carlos Tejedor para asegurar de que todos los empleos o los empleados municipales puedan tener la posibilidad
de entrar a trabajar en el municipio de acuerdo a sus capacidades. Fíjate, por ejemplo, volviendo al plan de becas, que hasta creamos un ítem que es un ítem de premio al mérito. ¿Qué significa esto? Que si hay un alumno que tiene un promedio, tanto en la facultad como en la secundaria, mayor a 8, no le interesa a la gestión o al intendente si el papá es dueño de una instancia de 5.000 hectáreas. El chico tiene una beca por premio al mérito. ¿Y esto qué significa? Esto significa que uno tiene que tratar de velar, de cambiar esa mentalidad populista que existía, de hacer un cambio mental cultural, donde acá el que progresa y el que realmente va a tener un futuro es el que estudia y el que trabaja. No el que no trabaja y el que no estudia. No sé si quede claro. Quedó claro. Quedó claro. Bien. Bueno. Y por otro lado, la segunda gran razón que tengo para seguir luchando por este distrito y para hacer y tener la posibilidad de estar, después la gente lo va a decidir porque el pueblo es soberano, ¿no? 2019-2023, es porque no podemos permitir que vuelva la misma gente de antes. No podemos permitir que vuelva un gobierno que fue totalmente corrupto desde la cabeza hasta abajo y que en realidad tienen muchas cosas que aclarar y a su vez tienen muchas cosas que explicarle a la población, porque hay una gama de grises que todavía no se ha resuelto. Y tienen, te diría más, con la ley de extinción de dominios en algún momento se puede votar, tienen que devolverle mucha plata al pueblo. ¿Por qué? Porque estamos en crisis, no porque mal manejamos la plata. Estamos en crisis porque se la robaron, estamos en crisis porque la malversaron y estamos en crisis porque no supieron hacer las cosas como tenían que hacer y no tuvieron la delicadeza, como dijo algún dirigente del gobierno anterior: si van a robar, roben con código. Eso es una mentira. Tengo dos preguntas más, podría hablar varias horas con usted, ¿no? Pero no puedo dejar también de preguntarle si pudo trabajar o puede, no voy a poner tiempo pasado, con legisladores nacionales y provinciales que son de su mismo partido, como Emilio Monzó, como el señor Sánchez. ¿Ha podido trabajar juntos? ¿Han podido concretar cosas juntos? Casi permanentemente. Te voy a citar dos ejemplos recientes. El mejor ejemplo es el de la semana pasada, cuando nos reunimos en la Secretaría de Transporte de Nación con el diputado Sánchez y un representante del pueblo, y por eso pudimos conseguir que la empresa Viadetac ingrese a Carlos Tejedor. Y en el caso del diputado nacional Emilio Monzó, gracias a Emilio por gestiones realizadas en conjunto con él, hoy por hoy estamos diciendo que estamos en plena ejecución de toda la circunvalación de 3 algarrobos, que son unas 22 cuadras de asfalto que se están haciendo. Bien. Sí, permanentemente. No compartimos cenas, no compartimos partidos de fútbol, no compartimos show, pero nos reunimos cuando tenemos que trabajar en pro y el bienestar del pueblo. Oh, más que claro eso. Cambiemos en Carlos Tejedor. ¿Lo avala como candidato o también hay alguien más que pretende llegar? Parece que hubieses pautado las preguntas. El viernes pasado tuvimos una reunión de comité en el Comité de la Unión Cívica Radical de Carlos Tejedor, donde quien convocó fue el intendente y planteó la situación y puso a disposición a algún precandidato o algún candidato que quisiera surgir de las filas del radicalismo, como así también de Cambiemos. De hecho, no surgió nadie y avalaron mi postura como candidato a 2019-2023, así que quedó pautado y ya hasta te diría que quedó designado el jefe de campaña el viernes pasado para encarar vísperas a las elecciones 2019. Bueno, para formar la lista tiene tiempo hasta el 22 de junio. Sí, señor. ¿Sí? Sí, señor. Debe tener un bosquejo. Aparentemente sí. ¿Sí? ¿Sí? Nada que se pueda decir. No, por ahora no. Por ahora no, porque vos sabés que la Unión Cívica Radical es muy orgánica, donde los precandidatos A son sometidos a una votación por los afiliados y de ahí surge el precandidato, no se pone a dedo a nadie. Bueno. O sea, se hace por consenso popular. Bien. ¿Qué le diría a alguien que no vive en su partido y que a lo mejor
va a hacer periodismo también en su partido, ¿qué le diría a alguien que no conoce a lo mejor el accionar de todos los días y pensando que a lo mejor esta entrevista va a salir en su partido, en varios medios de comunicación? ¿Qué le diría? Para cerrar, ¿no? ¿Le diría al periodista? Al periodista y al pueblo en general. Bueno, al periodista le diría que en mi distrito hay libertad de expresión. En mi distrito cualquier periodista puede decir y hacer lo que realmente quiera. Le diría al periodista que las puertas de mi despacho están abiertas siempre para cuando quiera ir a tomar unos mates y charlar, dialogar o hacer una entrevista. Y le diría al periodista también que tendríamos que tener una prensa independiente, no personalizada o partidaria. Esa es la mejor forma de informar. Y cuando uno malinforma o cuando no toma todos los recaudos, lo bueno y lo ideal sería investigar para después hacer una buena reflexión. Saliendo del periodista, le diría a toda mi población que he tomado la decisión de asumir esta responsabilidad por 4 años más a 3 años de mi gestión, de la cual no fue en forma apresurada, fue muy consensuada, no solamente a nivel personal, sino a nivel familiar, porque si vos no tenés a tu familia que te apoya atrás, es muy difícil de que puedas abocarte 100% a poder gobernar. Le diría a mis pacientes que así como lo hice en el 2015 y le prometí que no los iba a dejar y que hoy por hoy sigo haciendo consultorio, salvo cuando estoy acá o cuando estoy gestionando, que no los voy a dejar, que voy a seguir haciendo consultorio, que los voy a seguir atendiendo. Y le diría a toda la ciudadanía del distrito de Carlos Tejedor que tenga un poco de memoria y que si en realidad quiere elegir algo mejor, está en todo su derecho de hacerlo. Y si en realidad cree que yo soy un tipo honesto, que no miento, y que todo lo que dije en este momento es una mentira, que Dios y la patria, como dice, os lo demanden. Pero tengo mucha tranquilidad, tengo mucha paz interior y yo puedo caminar por las calles de Carlos Tejedor y de todos los pueblos y no tengo absolutamente que agachar la cabeza porque alguien va a pasar. Y por ahí yo le hice una mala jugada. Yo soy así, soy frontal, la gente me conoce y creo que no voy a tener ningún problema en ir a una reelección de la cual te vuelvo a repetir. El pueblo es soberano, el pueblo es quien elige a sus representantes y el pueblo no debe equivocarse más a quien elige, porque por eso estamos así. Y esto no es de ahora, esto es de hace más de 50 años. Entonces, cuando el pueblo aprenda a elegir, aprenda a informarse y entienda que todos los políticos no son iguales, ahí es cuando la Argentina, desde lo más chiquito, desde un distrito hasta una provincia, hasta la nación, va a salir adelante. Muchas gracias, intendente. No, por favor, gracias a vos por la entrevista. Y así de esta manera hemos llegado al final de esta propuesta televisiva para el partido de Carlos Tejedor. Esto es Info Tejedor TV. Walter Macay lo saluda y le dice hasta un próximo encuentro.